Hermanos, esta semana yo quiero que meditemos juntos. Hemos estado en una serie de nombre Semper Reformanda. Les voy a decir una cosa. Cuando inicié esta serie les expliqué qué significaba Semper Reformanda, siempre reformando. Y me temía yo algo, que el usar ese nombre nos pudiera asociar o decir que somos de doctrina reformada, ¿sí? Sin embargo, yo en el primer mensaje aclaré, ¿verdad? No, ¿verdad? Son nuestros hermanos, sí, pero hay ciertas cosas donde diferimos. Entonces, ya está en el título, entonces no lo iba a quitar. Y el significado yo creo que lo entendimos, ¿sí? Habla de una reforma continua, de no conformarnos a un estilo de vida. Siempre la Escritura nos lleva a avanzar en nuestra madurez como cristianos. La misma palabra nos dice que el Señor nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria. Entonces debe haber avances, sí, y esto de reformas, las reformas son necesarias para que esa vida, ese corazón crezca, madure, dé fruto. Acuérdense de esta parábola, ¿verdad?, que Jesús dio. Ese árbol o ese olivo necesita recortársele, ¿verdad?, de algunas ramas para que produzca más. Entonces es necesario, hermano, la reforma. Y la reforma o las reformas muchas veces van a requerir cortar con cosas, ¿sí? ¿Sí o no, hermanos? Sí, hermano, para avanzar en nuestra vida cristiana habrá veces que habrá que cortar con ciertos comportamientos, conductas, relaciones, como hoy vamos a hablar un poco de esto. Entonces, bueno, es la palabra, hermano, y hay que aceptarla como lo que es, palabra de Dios. Gloria a Dios, hermana María, qué gusto verla, bienvenida, qué gusto verla también. No la habíamos visto, ¿verdad? Pero ya está aquí, gloria a Dios, gloria al Señor. Todos bienvenidos, hermanos. Sí me estoy fijando, ¿verdad? Cuando de repente usted falta, digo, ¿dónde estará? ¿Verdad? Le extrañamos, sepa que le extrañamos, ¿sí? Ahí está, pues. Adelante, mire, Nehemías capítulo 13, por favor, acompáñeme en su Biblia. Esta tarde yo quiero hablar de relaciones prohibidas. En esta serie hemos estado viendo diferentes reformas que Nehemías vino a hacer de nuevo con el pueblo de Israel, o pueblo judío en particular, y yo quiero resaltar cómo estos problemas que Nehemías se encuentra relacionados, vaya la redundancia, a relaciones, en este caso maritales, causaron en aquel momento mucho problema y tenían el potencial de dañar mucho más al pueblo, y por eso Nehemías tuvo que tomar acciones inmediatas. Hoy la organización del tema es problemas y acciones. Sí, lo vamos a llevar de esa manera hoy. Presentaré 3 problemas, te puse numeritos ahí en tus notas. Son 3 problemas y 5 acciones inmediatas, ¿verdad? Si usted recordará, me gusta esto porque hay 3 problemas, por ejemplo, y hay 5 acciones. O sea que en la mayoría de veces eran más acciones para asegurar que esto no volviera a pasar. Quiero empezar con unas palabras. Ahorita vamos a leer, tenga su Biblia lista. Pero quiero empezar con unas palabras o una reflexión que hace el hermano Charles Swindoll. Este hermano, más de 90 años y todavía sigue predicando, tiene su propio programa, ahora se llama podcast, ¿verdad? Antes era programa de radio, pero hoy es podcast. Ya bien anciano y sigue, tiene temas muy bonitos de liderazgo, se lo recomiendo, hermano Charles Swindoll. Pero él hace esta reflexión, mire, y usted trate de ver si nos identificamos o no con esto. Mire, dice este autor, nosotros somos, yo hice una adaptación, o solemos ser muchas veces cuidadosos, a veces hasta muy tiernos, o muy tácticos, o muy cuidadosos, de hecho dice este autor, demasiado, cuando tenemos que enfrentar o confrontar a las personas, porque tenemos ese temor, no queremos herir sus sentimientos y de alguna manera, hermano, estamos permitiendo conductas
y aún relaciones, hablando el día de hoy, pecaminosas sin confrontarlas. Es que mira, pobrecito, ha sufrido mucho, déjalo. No, hermano, tenemos que hablar la palabra como es, la verdad, y listo, ¿sí? ¿Sí o no, hermanos? A menudo, hermano, cuando estamos, dice este autor, en la médula de una situación compleja, tenemos a veces el temor de decirle a la persona con honestidad, oye, ¿sabes una cosa? El verdadero problema es tu egoísmo. ¿Verdad? Porque a veces vienen con nosotros y nos dicen, es que no me quiere, es que me hace esto, es que me hace aquello, y tú estás orando y el Espíritu te dice, egoísmo. ¿Verdad? Y esta persona le está echando la culpa al otro, pero el problema está en él o en ella, que hay egoísmo, que lo quiere para sí solamente, quiere beneficio para sí. Pero a veces, ay, es que si le digo se va a enojar y ya no me va a hablar. Hermano, no desechemos la voz del Espíritu y digamos las cosas, ¿sí? Como son. Si alguien está caminando o actuando en contra de las Escrituras y tú sabes la palabra que eso está mal delante de Dios, pues dile, hermano, ahí te va. La palabra de Dios dice esto está mal y está mal. Hermano, pero es que no hay es que, hermano, es la palabra de Dios, tú sabrás. Tú decides. Cuesta, hermano, cuesta. Cuesta, ¿verdad? La semana pasada usted vio, cuesta. Cuesta mucho, ¿verdad? Hablar la verdad y hablarla como debe ser. Pero Dios nos llama a eso, mis hermanos. Y cuando lo hacemos, seremos esos obreros fieles, ¿verdad? Que el Señor nos dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sí? Vale la pena, hermano, caminar en verdad. O en ocasiones, mire, decimos, ¿sabes? No pasa nada, déjalo, está chiquito, ¿verdad? O es que es nuevo, mejor hasta que madure. Hermano, hay cosas que tienen que cortarse pronto porque si lo dejas que madure es mucho peor. Ya lo vemos en la misma naturaleza, ¿verdad? Cosas que tú dejas ahí, ¿verdad? Frutas en el refri, aunque están en el refri, dices mañana me lo como y mañana te invitaron a los tacos, no, pues mejor pasado mañana, y pasado mañana te invita Alfredo a los tacos otra vez. Bueno, aquí le puse a Alfredo, ¿verdad? Pero nos invita a comer y bueno, otra vez sigues dejando eso ahí, se va a echar a perder, hermano, ya no sirve eso. Entonces, la misma naturaleza nos enseña esto, cosas, hermano, conductas, relaciones, hermanos, que no se cortan a tiempo, causan muchos estragos después, hermanos. Hay situaciones en las cuales debemos actuar inmediatamente, hermano, lo veíamos semana pasada, y no necesitamos, como veíamos, ponernos a orar para ver qué Dios dice. Dios ya dijo, hay que hacerlo, ¿verdad? Hermano, ¿cómo andamos en esto? ¿Cómo vamos? Yo quiero que leamos ahora sí el texto, ve conmigo a Nehemías 13, versos 23 al 28, un nuevo problema que vamos a tratar de dividir en subproblemas. Dice así, escucha y pon atención. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, escucha, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Me gusta otra vez, mire, quiero que observes algo. Hermano, hermana, quiero que observes algo bien interesante. Vamos a leer el primer enunciado de los siguientes versículos. Verso 10, Nehemías 13:10. ¿Qué dice?
encontré a sí mismo. Encontró. Ve el verso 15. En aquellos días vi en Judá. Vio, ¿verdad? Él estaba viendo, estaba buscando cosas. Y verso 23, vi a sí mismo judíos, ¿verdad? Y bueno, lo que dice el resto. Pero no sé si observas o quiero resaltar esto. Lo dije la semana pasada, Nehemías es un líder, un buen líder, vamos a decirlo así. Un líder observante que está, a ver, esto no está bien ahí. Hay que limpiarlo. Aquello tampoco, hay que corregirlo, ¿sí? Aquello no está bien, sáquenlo, eso no debe estar ahí. Y él está observando, ¿verdad? Está observando. Recuerden que Nehemías ha estado un tiempo en Babilonia, está de regreso en Jerusalén y se encuentra con varias cosas que no están como él las dejó antes. Hermanos, padres de familia, líderes, debemos estar siempre observantes. ¿Sí, hermanos? ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué están escuchando? ¿Qué están haciendo? ¿Con quién platican? ¿Qué tipo de amistades tienen? Ay, hermano, es que de por sí se enoja y yo ahí andando. Hermano, sé sabio, pida a Dios dirección, pero no dejes de observar, ¿sí? Dejarlo, es que se enoja, no, pues que se enoje. Está en casa y hay que educarlo y más tiene responsabilidad delante de Dios, hermano, de enseñarle principios. Entonces, hermano, créeme, hermano, importantísimo esto, sea observante, ¿sí? Y Dios nos dará la gracia. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Hermanos que tienen chicos, adolescentes, ¿verdad? Es una etapa fuerte, difícil. Yo cuando de repente me acuerdo de mi adolescencia, digo, wow, gloria a Dios por mis padres que me aguantaron y me siguen aguantando, gloria a Dios. Pero vaya que recuerdo y digo, wow, qué bonito amor de padres, ¿verdad? Si tiene un padre, una madre cerca, dígale, Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Dios bendiga, tía. Dios les fortalezca, hermanos. Qué gran trabajo, padres. Qué gran trabajo. Y el Señor les siga dando gracia, sabiduría con sus chicos. Y sus grandes, ¿verdad? Aunque estén grandes, ¿verdad? Los siguen queriendo igual, ¿verdad? ¿Sí, hermanas? ¿Hermanos? ¿Hermanos? Amén, amén. Vean que son relajientos, pero los aman, ¿verdad? Son sus hijos, ¿verdad? Amén, gloria a Cristo. Vamos adelante, hermano. Observantes, ¿sí? Así que yo quisiera invitarte que oremos. Como padres, líderes, hermanos en Cristo, familia en Cristo, vamos orando que el Espíritu de Dios nos guíe en esto y podamos entender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Dios, gracias. Gracias por este tiempo. Tú eres nuestro Padre y te amamos. Qué mayor ejemplo tenemos en ti, Señor. Cuánta paciencia, cuánta clemencia, misericordia tienes para con nosotros. Que aun siendo malos, Dios, nosotros como seres humanos damos cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más tú? Gracias, Dios, porque hoy nos has traído a este lugar. ¡Qué bendición! Y queremos, Dios, pedirte que tu Espíritu nos dirija en esta meditación de tu palabra. Que lo que hoy meditamos, Señor, llegue directo a donde tenga que llegar en nuestro corazón, para que después salga acción, compromiso en cada uno de nosotros. Atamos todo espíritu que quiera confundir, que quiera distorsionar el mensaje. Hoy vamos a hablar tu palabra, Padre, y creemos que tú harás la obra a través de tu Espíritu Santo en cada uno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Aleluya. Problemas. Vamos a empezar a hablar de esto, problemas. Yo le puse ahí numeritos. Va a haber 3 problemas que quisiera analizar con usted. Y el primer problema está en el versículo 23. En el versículo 23 dice que había judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Ese es el primer problema. Hay judíos que han tomado mujeres de Asdod, de Moab y de Amón, ¿verdad? Ese es el primer problema. Judíos que han tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, de 3 diferentes lugares. Hay un hermano que dice que en realidad él lo considera el problema más grande que el resto que hemos ya estudiado. Y yo quiero que lo pienses por unos minutos ahora, ¿por qué este problema sería el más grande? ¿Sí? ¿Por qué será el problema más grande este?
El que hubiera judíos que se habían casado con mujeres de Asdod, con amonitas y con moabitas, porque este era un problema grande. Quiero platicarte algo. Vamos a empezar a hablar de los de Asdod. ¿Sabes quiénes eran los de Asdod? Los de Asdod eran filisteos. Imagínate, se estaban casando con filisteas. Los filisteos se formó, o el reino de los filisteos se formó de 5 grandes ciudades. Estaba la ciudad de Gaza, Ascalón, Gat, Ecrón y Asdod. Asdod era una de esas 5 ciudades, ciudades grandes de lo que hoy es parte de la franja de Gaza, ¿verdad? Donde está el conflicto hoy. Se da cuenta, ¿verdad? Mucha historia que hay ahí, ¿verdad? Pues con esa gente se estaban relacionando los judíos. La ciudad de Asdod también, hermano, está registrada en la Biblia porque fue una de las ciudades donde estaba el dios Dagón. ¿Le suena eso? Al templo del dios Dagón llevaron en una ocasión el arca del pacto. ¿Y qué le pasó a ese dios? Suelo, ¿verdad? Esos son los de Asdod. Y con esa gente se están relacionando. ¿Te das cuenta, hermano? Si era algo serio. Siguiente, los de Amón, los amonitas. ¿Quiénes eran los amonitas? Ahora vamos a pensar en los amonitas. Los amonitas eran ¿se acuerdan de Lot? El sobrino de Abraham. Ahí en Génesis 19, 37 al 38. Los amonitas, hermanos, escucha esto, es algo horrible. Los amonitas y los moabitas eran fruto de un incesto. ¿Sí? Lot teniendo relaciones con sus propias hijas. Está horrible esto, ¿verdad? Digo, estas hijas también muy sucias, por cierto. Emborrachan al padre, se acuestan con él. Primero la grande y luego la chica, ¿verdad? Horrible, hermano. Esos eran los amonitas y moabitas. ¿Se da cuenta? Está serio esto, ¿verdad? Y con esa gente se está relacionando el pueblo judío, el pueblo santo de Dios. Esto es serio, hermano. Los amonitas, otro dato de los amonitas. ¿Se acuerdan de Tobías? ¿Cuánta guerra ha dado, verdad? Pues Tobías era amonita. Era un enemigo intenso de los judíos en tiempo de Nehemías. ¿Se acuerdan que lo acaban de sacar del templo? Pues esos son los amonitas. Los moabitas, otra vez, los moabitas venían otra vez de Lot, de la hija mayor de Lot, ¿sí? Los moabitas, ¿te acuerdas? En Números 22, los moabitas fueron los que contrataron a Balaam para maldecir a Israel, ahí en Números 22. En aquel tiempo era rey Balac, contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Esos son los moabitas, hermanos, un pueblo que odia a Israel. En Números 25, yo sigo con los números, ya estoy acabando números en estos días, ¿verdad? Pero hay mucha historia que estoy aprendiendo ahí. En Números 25, los moabitas, mis hermanos, de hecho ahí dice que las mujeres moabitas invitaban a los judíos o a los israelitas para que fueran a sus ceremonias religiosas a adorar a sus dioses. Pero no solo eso, usted sabe que esas fiestas eran un degenere, fornicación, cosas horribles, hermano. Esos eran los moabitas. Y con esa gente se está relacionando el pueblo judío. ¿Se da cuenta que sí es algo muy serio esto? Los israelitas, los judíos, hermano, tenían unas estrictas restricciones, mandamientos que no debían reunirse casarse o relacionarse con esta gente. Mire, lo estudiamos hace semanas. Nehemías 13 dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, estaba en la ley, hermano, oyéndolo el pueblo y fue hallado escrito. ¿Qué decía? Que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Aquí no está hablando cuando dice congregación de Dios, no está hablando del templo o del edificio, no. Congregación hablaba de la gente, del pueblo de Dios.
Entonces no debían entrar, por cuanto dice, no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, ¿verdad? Mire otra historia, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijere, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Tú sabes esta historia, ¿verdad? Ya lo leímos hace tiempo. Entonces ahora meditemos, ¿por qué podríamos considerar el mayor problema? Estas relaciones con los moabitas, amonitas y los de Asdod. ¿Por qué cree que sea el mayor problema? Mire, yo anoté esto. Podría ser considerado el mayor problema porque atentaba directamente a la lealtad del pueblo que debía tener solo a Dios. Las relaciones con este pueblo o estos pueblos, hermano, ya habían demostrado en el pasado que eran catastróficas. Todo lo que vino, el castigo que vino a Jerusalén fue por andarse juntando con estos pueblos. Por eso Nehemías llega, se da cuenta de estas relaciones y sabe qué tiene que hacer, cortarlas, ¿sí? Y cortarlas de raíz, ¿sí? Ese es el primer problema, hermano. Serio, ¿verdad? Vamos al siguiente problema. Problema número 2. Problema 2, ahí en sus notas. Dice ahí el mismo versículo 24, que la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. Usted puede continuar ahí. No sabían el judaico. Sí dice ahí, ¿verdad? 24, dice, la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Entonces, puedes poner en resumen, la mitad de los hijos no hablaban hebreo. Si quieres, ponle hebreo. Algunas versiones ponen hebreo, tal cual, ¿sí? Ese era un gran problema. ¿Por qué? Porque es un problema que no sepan hablar judío o hebreo. Voy a leerle un comentario. Dice este autor, luego empieza. Hermanos, no me malinterpreten. Si conocen a los franceses, ¿conocen algún francés? Sí, un ex compañero de trabajo. Pero mire, si usted conoce un francés, voy a poner el ejemplo, sabrá usted que un francés ama su idioma, ama el francés, ¿sí? Gloria a Dios, si les hablas español, si son amigables, ¿sí? Si les hablas inglés, no todos. Yo aprendí eso estando allá, hermano. De hecho, le pregunté a un mismo francés, oye, ¿cómo quieres que te hable? No sé francés. Nomás sé decir, ¿cómo se dice? Gracias, ya se me olvidó. Merci, merci. Sí, se dice, nomás sé decir merci, ¿verdad? Gracias. Pero lo demás no sé. Y él me dijo, era una señorita en un hotel, me dice, hable español despacito y sí le entendemos. ¿Inglés no? No, inglés no, español. Ah, está bien. Es para mí mejor, ¿verdad? Hablo español despacito. Pero vamos a pensar esto. Un francés ama su lengua. Por lo tanto, si usted conoce a un israelita bien, como debe ser, ama el hebreo, ¿sí? Pero en Nehemías 13:24, el texto que estamos leyendo, hay más en juego que solo un orgullo nacionalista, ¿verdad? En México, piense, ¿verdad? Pues ya hablamos español, una lengua de España. Pero, por ejemplo, nuestros hermanos o hermanas que hablan lenguas, las originales de la tierra de nuestro México, hermano, que es especial, ¿verdad? Y eso debe ser un motivo de mucho orgullo y por eso se está cuidando en muchas regiones, ¿verdad? Que no se pierdan estos dialectos, estas lenguas, hermano, porque es algo especial, ¿sí? Pero esto que está pasando con Nehemías es más que ese orgullo de ser de ese lugar, es más que eso, hermano. Lo que está en juego aquí, hermano, ¿sabes qué? Es la Biblia. Porque, hermano, en aquellos tiempos las sagradas escrituras estaban escritas en la lengua de los judíos, estaba en hebreo la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿te das cuenta de esto? Para poder leer la Biblia, estos hijos necesitaban saber hebreo o judaico, ¿verdad? Como lo pone ahí. Entonces, si esa mitad de hijos no sabía judaico o hebreo, pues no iban a entender la Biblia. ¿Se da cuenta por qué es un problema grande? No se trata simplemente de ser elitistas porque se está perdiendo el idioma hebreo. No. Es un problema serio, hermano. Un autor de apellido Kidner, él también señala
que la pérdida del idioma hebreo implicaría una erosión constante de la identidad israelita en todos los niveles de pensamiento y expresión. Voy a explicar en un momento. Piensa esto, hermano, tú y yo pensamos en términos de nuestro propio idioma. ¿Estás de acuerdo con eso? Si yo voy a Estados Unidos, voy a intentar, hablo re feo, pero voy a intentar hablar inglés, ¿sí? Voy a hacer el intento. Pero en mi mente estoy pensando en español. De hecho, lo que nos dicen mucho en las escuelas de inglés, ¿verdad? Piensen en inglés. ¿Qué cosas piden? ¿Cómo voy a pensar en inglés si yo nací en español, hermano? Pero bueno, hace uno el intento de pensar en inglés. Y poco a poquito, ¿verdad? Se logra dominar esto, pero todavía la riega uno re feo. Pero a veces uno quiere decir expresiones en inglés como si estuvieras en español y se oye bien raro, ¿verdad? Pero el asunto es este. El idioma, hermano, que tú y yo aprendimos desde chiquitos, define mucho la manera en cómo pensamos, ¿sí? Define mucho cómo pensamos, ¿sí? Entonces, por un momento vamos a la historia. Si esta gente hablaba moabita, lo que hablaran los moabitas, o los amonitas, o los de Asdod, pensaban en ese idioma. Entonces, imagínate qué habría en sus mentes. En esos pueblos amonitas, moabitas, Asdod, no había temor de Dios. Entonces piensa, sus canciones, sus dichos, sus libros, su literatura, todo era pecaminoso, ¿sí? No estaba basado en las Escrituras. ¿Te das cuenta de lo peligroso que era esto? El acervo, dice este autor, el acervo lingüístico del pueblo israelita se nutría de la misma Biblia, ¿sí? Qué hermoso esto, hermano. Por lo que piensan, se expresan en la por lo tanto, mire, esta gente, si su lenguaje venía de la misma palabra de Dios, imagínense, su libro de texto era la Biblia, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, su manera de hablar, su manera de expresarse, ¿de dónde venía? De la palabra de Dios. ¿Se da cuenta por qué era tan serio que estos niños no supieran hablar hebreo? Si pierden su idioma, no solo pierden su identidad, sino también pierden la manera bíblica de ver el mundo. ¿Sí? Si esta gente no sabía hebreo, no sabía y nunca había leído la Biblia, por lo tanto su manera de vivir sería contrario a lo que dice la Escritura. ¿Sí? Por eso yo te invito, hermano, lee la Biblia y haz que tus hijos lean la Biblia. Tan pronto sepan leer, póngale una Biblia enfrente y que la lea, ¿sí? Que empiece a leer. Si tú sabes, conoce a tu hijo y conforme crece, le vas asignando lectura, pero que lea la Biblia, hermano. ¿Sí, amén, hermanos? La inclusión de este tipo de personas de otras lenguas implicaría, hermano, una puerta abierta a que muchas culturas, ideologías y demás costumbres paganas entraran al pueblo de Dios. Por eso era peligroso, hermano. No solo porque ese Nehemías se cree muy hebreo y no, hermano, es porque está en juego, hermano. Hay una frase, una palabra que llamamos cosmovisión. Cómo ven el mundo estaba en juego. Ya no sería basado en lo que Dios ha dicho, sino en lo que esos pueblos pensaban, hermano. Por eso era tan tremendo este problema, hermano, y tenía que arreglarse. ¿Se da cuenta, hermano, lo serio que es esto? Eso nos enseña mucho, hermano, de qué nos estamos nutriendo, qué está entrando a nuestras mentes, qué está entrando a nuestros corazones, ¿verdad, hermano? ¿Sí? Asegúrate que entre la palabra de Dios, ¿sí? Hay muchas maneras como puede entrar la palabra de Dios, en cantos, leyendo, escuchando, ¿verdad? Conversaciones. Cuando tú y yo nos llenamos de palabra de Dios, nuestras expresiones, nuestra manera de actuar, de vivir, refleja de lo que nos hemos llenado, hermano. Por eso es serio, hermano, esto. Lea su Biblia, ¿sí? Llénese de Dios. Hermano, estamos en un tiempo, créame, muy especial, pero muy peligroso al mismo tiempo. La tecnología ha avanzado tremendo, hermano. Yo me maravillo, hermano.
Hoy en la mañana necesitaba hacer una presentación que voy a dar en la tarde. Yo había hecho mis notas y le digo a esta cosa, ¿verdad?, muy famosa hoy en día de la inteligencia artificial, le digo, hazme mi presentación, la presentación que usted ve en la pantalla, mis notas no, ¿verdad? Pero le digo, házmela bonita. Rápido lo hizo. Dije, ay, gracias a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo me preocupé en hacer mi investigación en la palabra, estudiar los temas, poner todo, y esa cosa se hizo cargo de eso, de la tecnología. Gloria a Dios, ¿verdad? Yo estoy maravillado con eso, hermano, porque pierde a veces uno tanto tiempo configurando que moviéndole aquí y allá, y a veces quita tiempo de leer la Biblia. Y ahora no, hermano, ahora yo me dedico todo a la palabra, leer, estudiar, y ok, hazme lo que voy a presentar ahí, esos textos, ¿verdad? Y listo, ¿sí? Gloria a Dios. Pero ¿sabes una cosa, hermano? No reemplaces la palabra de Dios por eso, ¿sí? Hay muchos hoy que dicen, a ver, resúmeme el libro de Proverbios. No, Proverbios está difícil, ¿verdad? Pero resúmeme, no sé, un pasaje de la Escritura en lugar de ir a leerlo. Mucho cuidado, hermano, con eso, ¿sí? Eso nunca podrá reemplazar, hermano, el ir a la palabra, tú leerlo y pedir al Espíritu Santo te inspire. Esa cosa no tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Así que cuidado. Es solo un asistente más, es solo una herramienta. Veámoslo así, es una herramienta. No es el diablo, ¿verdad? Como algunos están predicando, que es el diablo. No es el diablo, hermano. Es una herramienta de trabajo. ¿Sí o no, hermanos? El día que salió el pico y la pala, muchos dieron gloria a Dios, ¿verdad? Por esa herramienta para trabajar la tierra. Gloria a Dios. Antes era con las manos o con, ¿sabe qué? Son herramientas de trabajo y gloria a Dios, ¿sí? Ya me salí del tema, pero vuelvo. Hermanos, era importante que supieran la lengua, ¿sí? Que supieran la lengua hebrea para que pudieran leer la Biblia, su mente se llenara de Biblia y por lo tanto vivieran Biblia, ¿sí? Amén. Gloria a Cristo. En nuestra iglesia tenemos estudia, practica, comparte la palabra. Eso no lo podían hacer esta gente porque no sabían leer la Biblia, entonces no podían ni siquiera estudiarla. Vamos adelante, el tercer problema. Tercer problema. Nos vamos hasta el verso 28, por favor. Nehemías 13, 28 dice, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. ¿Cuántos se acuerdan de Eliasib? El líder infiel, ¿verdad? Lo vimos hace algunas semanas. Versos 4 y 5, donde hemos ya estudiado aquí en Nehemías 13. Eliasib, hermano, era un pagano. Perdón, actuaba como pagano, ¿verdad? Porque se relacionaba con los paganos. Pero Eliasib era un líder, de hecho era un sacerdote, piensa esto, era un sacerdote infiel. Porque primero dice, emparentó con Tobías, ¿sí? Emparentó con Tobías, una monita. Pero resulta ser que su nieto también emparentó con su otro enemigo, con Sanbalat. ¿Sí te das cuenta de esto? Tobías y Sanbalat, hermano, eran amigos. Y ambos enemigos de Israel. Yo ahí puse una lista de varios versículos. Usted puede ver en el capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 6 de Nehemías. Habla de ya sea Sanbalat solo o con Tobías, a los árabes, siempre oponiéndose. Un texto ahí dice que cuando supo que alguien procuraba el bien de Israel, dice que Sanbalat se enojó. ¿Te das cuenta con el tipo de gente que está emparentando los judíos? Este es un problema grande también, hermano. Tal parece, hermano, que el padre, en este caso vamos a pensar desde el abuelo, ¿verdad? Eliasib emparentó con el enemigo, pues esto siguió en su próxima generación, ¿verdad? Su nieto. No nos dice nada de este Joiada, ¿verdad? Pero, hermano, estaban involucrados con el enemigo. Eliasib, acuérdese, trajo al enemigo a la casa de Dios. Eso nunca debería pasar. Dice ahí, mire, uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita, hermano. ¿Cómo es posible? Yo quiero que observes por qué era tan serio esto. Mire, Levítico 21:7, la ley de Dios decía que estrictamente
Un levita, un sacerdote, no se podía casar con un pagano o una pagana, hermano. Y esta gente lo está haciendo ahí, frescamente. Eso se tiene que cortar, hermano. Escúcheme, Lucas 21:7. Lucas 21:7. ¿Qué dice la Escritura? Escucha, está hablando de la santidad de los sacerdotes. Dice así: con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Había restricciones especiales para los sacerdotes, hermanos, ¿sí? Digo, aquí no es de que, es que, no. Así era, hermano. Estamos, acuérdense, hablando tema antiguo testamentario, y había restricciones, ¿sí? Muy específicas, pero nos enseñan hoy, tremendo. Ve el verso 13 al 14. Tomará, escucha, un sacerdote tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una mujer escucha esto, de su pueblo. Ahí está la clave, de su pueblo. No podía tomar de otros pueblos, de su pueblo, ¿verdad? Una mujer virgen por mujer. Y usted puede ver ahí adelante, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Se da cuenta, mire, Eliasib, el abuelo, comenzó con relacionándose con Tobías, el enemigo. El hijo seguramente siguió y el nieto también. Ese es el gran problema, hermano, cuando tú y yo descuidamos, permitimos entrada a estas cosas. No sé si te estás dando cuenta de algo, pero mire, este sacerdote Eliasib, ex sacerdote, ¿verdad? Porque lo quitaron de su puesto, estaba emparentando con los dos enemigos más pesados del pueblo de Israel, Tobías y Sanbalat. Wow. Esto, hermano, yo lo notaba así. Esto sí que era rebeldía abierta y directa en contra de Dios, hermano. No se conformó con Tobías, trae a Sanbalat también. Tremendo, ¿verdad? Ok, usted y yo podríamos decir, ¿y a nosotros qué? Bueno, quiero cerrar este tema. ¿Nosotros qué? Hay mucho que, ¿verdad? Hay mucho para nosotros hoy en este día, hermano. Mire, creo que tú y yo hemos escuchado ya mucho de esto, el yugo desigual, ¿verdad? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Usted sabe este texto, ¿verdad? Y todas las implicaciones que esto viene. No puede haber comunión, ¿verdad? No puede funcionar eso. Sin embargo, hermano, yo quisiera profundizar en esto. Las implicaciones de estas relaciones van más allá que vamos a decir, pues es que ya no vive conmigo, vive allá. Ok, es más que un cambio de casa, hermano. Es más que un cambio de trabajo. Es más que un cambio de lengua. Es algo muy serio, hermano. Impactan, escucha esto, como lo hemos ya visto, impacta nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar. Nuestra manera de ver el mundo, hermano, de relacionarnos, tarde o temprano, se verá afectada. Poco a poco, hermano, nos iremos apartando de la verdad de la palabra de Dios. Escucha esto, cuando tú y yo permitimos relaciones de este tipo, hermano, poco a poco, hermano, nos vamos alejando de la verdad de Dios. Créeme, hermano, esto no es un juego. Esto no es jugarle, hermano. No. Es serio, hermano, porque otra vez, ya viste, me gustó cómo nos llevaron a estos problemas. ¿Cómo relacionarte que alguien que no está conectado con la palabra llega a afectarte tarde o temprano, hermano? Porque ellos traen otras ideas, han llenado su mente de lo del mundo, ¿sí? No concuerda con lo que tú te has llenado. Y si tú te estás uniendo allá, hay señal de que estás dejando acá la palabra de Dios. Por lo tanto, te vas a empezar a llenar de aquello. Y al rato te va a dar lo mismo. Andar en sus fiestas, andar en sus cosas, y al rato, hermano, peor aún, totalmente apartado, alejado de lo que aprendiste, de la palabra preciosa que aprendiste. Por eso es algo tan serio, hermano. Es serio, hermano, esto, y tenemos que cuidar mucho a nuestros hijos, hermano. Y entre nosotros cuidarnos, porque si se fija aquí la advertencia, la vamos a ver en un momento, pero dice, los hice jurar que no iban a dar sus hijos a sus hijas, ni viceversa, ¿verdad? Pero dice, y ustedes también, ¿sí? No solo se trata de nuestros hijos, se trata de nosotros también, hermano.
¿Sí? Quiero terminar aquí, hermano. ¿Con quién nos estamos relacionando, hermano? Hemos aprendido que el yugo desigual no solo se trata en el matrimonio. Hay una variedad de relaciones en la vida, aún las relaciones de negocio, aparentemente muchas veces honestas o buenas, pero no puede haber concordia, hermano. Otra vez, esto no significa que nos vamos a salir del trabajo y vamos... No, hermano. Piense bien. Relaciones, ¿verdad? Si asociamos con yugo, ¿verdad? La palabra que usa ahí, yugo, nos hablamos, es una relación fuerte, ¿verdad? Podemos pensar una relación de negocio, por ejemplo, ¿sí? Donde no son los mismos intereses. Tú quieres ser honesto, quizá tú quieres hacer las cosas rectamente y la otra persona no. Ella quiere los atajos, quiere mordida, quiere esto. No coincidimos, hermano, y no puede ir bien con eso. ¿Cómo están nuestras relaciones, hermanos, hermanas? Yo quiero recordarle unas palabras hermosas de nuestro Señor Jesucristo, que Jesús oró por ti, por mí. Él oró por ti, por mí, hermano, y de hecho nos dejó evidencia de que tú y yo no somos de este mundo y que somos santificados por la palabra. ¿Verdad? ¿Por qué traigo este texto? Voy a leerlo primero y luego explico rápidamente. Hechos 17, esta se conoce como la oración sacerdotal. Hechos 17, 14 al 19 dice, está orando Jesús y dice estas palabras: yo les he dado tu palabra. Hermano, el Señor nos ha dado su palabra. Y el mundo los aborreció. No te extrañes que no te quieren, es natural, es esperado. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y escucha esto aquí para los que dicen, no, pues mejor vámonos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo reitera Jesús. Y escucha esto. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Gloria a Cristo. ¿Qué nos indica esto, hermano? Jesús nos ha dado la palabra de vida, ¿verdad? Orábamos en la mañana. Se nos ha dado la palabra de verdad, y esa palabra nos santifica. Sí, la palabra de Dios nos santifica, hermano. Y si no la estamos leyendo, imagínense entonces qué está pasando. ¿Sí? Por eso es tan importante ir a la palabra y llenarnos, porque ahí vamos a encontrar, hermano, lo que la Escritura dice. Nos va a redarguir, ¿verdad? Nos va a exhortar, nos va a incomodar, nos va a reprender. Por eso hay que ir a la palabra, hermano, para que nos santifique. Pero piense en la historia de hoy. ¿No sabían ni leer hebreo? Pues la palabra no tendría ningún efecto en ellos. ¿Sí? Bueno, hermano, ante estos problemas hubieron estas acciones, 5 acciones que yo voy a listarle esta tarde. 5 acciones, vamos rápido, el tiempo vuela. Acciones inmediatas, yo lo puse hoy sí literalmente, acción inmediata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, son 5, ¿verdad? Perdón. La primera acción está en el versículo 25. Y yo puse así, reprensión con medidas disciplinarias ejemplares. Reprensión con medidas disciplinarias ejemplares. Y ahorita se va a dar, ¿qué medidas? Versículo 25, ay, tremendo. Lo primero que hace Nehemías, dice, reñí con ellos, ¿sí? Una reprensión con medidas disciplinarias ejemplares. Primero, reñí con ellos. Otras versiones ponen ahí, contendí, los confronté, los reprendí, discutí con ellos. No era cualquier cosa lo que estaban haciendo, mi hermano. Entonces se necesitaba subir la voz, ¿verdad? Se necesitaba un regaño. Esto sí era un regaño, ¿sí o no, hermanos? Sí era un regaño. Si usted habla con un sonorense, ¿aquí tenemos un sonorense o no? No, creo que no, ¿verdad? Yo tuve un compañero sonorense, hermano, esos parece que están regañando diario. Pero no, así hablan.
pero si un tapatío alza la voz, creo que está enojado, ¿verdad? O algo trae, ¿verdad? Bueno, no, mejor ya, seguimos. Es que iba a preguntar del norte, los del norte, hermanas, también verán, sí, ¿verdad? Monterrey, más o menos, hablan fuerte también, ¿verdad? Pero no significa que necesariamente estén enojados. Pero acá si uno alza la voz, hermano, o tú, alguien te alza la voz, dice, este ya está enojado conmigo y a ver qué pasó, ¿verdad? Pues aquí sí se ocupaba voz fuerte, ¿verdad? Porque es algo serio. Entonces, primero dice, reñí con ellos. Número 2, los maldije, ¿verdad? Estoy todavía en la acción 1, hermanos, estoy dividiéndola o escudriñando parte por parte. Dice, y los maldije, hermano, esto está tremendo. Este autor Hamilton, él explica, dice, hermanos, no nos engañemos, no debemos pensar que cuando dice aquí que los maldijo, que Nehemías se agarró a echarles maldiciones, malas palabras, ¿verdad? Como diríamos hoy nosotros acá, o lenguaje obsceno. No se trata de este tipo de maldiciones. Aquí dice el autor, muy probable es, porque lo vemos en otros ejemplos en la Biblia, que lo que Nehemías estaba haciendo más bien era declararles las maldiciones que estaban escritas en la ley, ¿verdad? Porque en la ley había maldiciones para el que se reunía o se casaba con los pecadores o con los pueblos paganos, los que sacrificaban a los ídolos. Había maldiciones específicas para ellos. Aquí este autor dice que lo más probable eso era lo que él estaba haciendo, no hablando un lenguaje grosero o sucio, sino que él más bien estaría pronunciando de lo que se estaban haciendo sujetos, del tipo de maldiciones que ellos estarían recibiendo por ese pecado. Número 3, mira, observa ahí, dice que herí a algunos de ellos. Hay una versión, dice que golpeó algunos de ellos. Otra vez, mire, un autor dice, hermano, aquí otra vez, no pensemos que Nehemías está perdiendo el control y que está echando golpes a diestra y siniestra, cegado por la ira. Tampoco, hermano. El contexto nos ayuda a entender esto, que no es un Nehemías descontrolado, no. ¿Sí? Es un Nehemías con un celo tremendo. Probablemente, dice este autor también, Nehemías está haciendo también juicios que estaban prescritos en la ley. ¿Sabes? Porque había ciertas conductas a las cuales Dios dejó claro qué se debía hacer, ¿sí? Por ejemplo, había ciertos casos de pecado donde era muerte a pedradas, ¿sí? Y no había otra. Aquí no, ¿verdad? En este caso, yo no sé si tú estás observando, pero aunque hay todo lo que estamos viendo, reñir o gritos, ahora golpes, te vas a dar cuenta que hay rastros de misericordia. Ahorita lo vas a ver. Pero vamos a la cuarta cosa, que era la que estaba yo esperando. Les arranqué los cabellos. ¿Se acuerdan que la semana pasada o antepasada yo dije que les arrancó las barbas? Pues resulta ser que es muy probable que también la barba se las arrancó. ¿Por qué le digo esto? La palabra hebrea marat, que es la que se usó ahí para esto de arrancarle los cabellos, suele estar asociado o al pelo o a la barba. Entonces, piense esto, hermano. Dice este autor, es muy probable, como en algunas civilizaciones de aquellos tiempos, el cortarle, jalarle la barba a un hombre o cortarle el pelo así, arrancárselo, hermano, era un acto de humillación pública, ¿sí? Era un acto en el cual avergonzaban a aquellos que habían hecho algo malo. Pero tan solo imagínense, hermano, nos arrancan un pelito y cómo gritamos. Imagínense, era algo horrible esto. Hermano Swindoll, él explica que Nehemías, hermano, estaba tan indignado por estos comportamientos que literalmente hizo estas cosas. Esto no es lenguaje figurativo, sí lo hizo. Esto nos habla también de la intensidad emocional que vivía este hombre, hermano. ¿Te das cuenta, hermano? El problema era grande, hermano. Acción inmediata número 2. Versículo 25 dice que les hizo jurar esta acción 2. Les hice jurar que se apartarían ellos y sus hijos.
La Biblia de las Américas me gusta más porque traduce mejor aquí, porque Reina Valera, ve el 25, dice: reñí con ellos, los maldije, herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Y dice: y les hice jurar diciendo, así dice Reina Valera, ¿verdad? Les hice jurar diciendo, y luego dice el juramento. La Biblia de las Américas sí respeta el hebreo, donde dice que les hice jurar por Dios, ¿sí? En el original en hebreo está Elohim ahí, hermano, ¿sí? Entonces el juramento de esta gente no era cualquier juramento, por Dios mismo, ¿sí? Siempre en los juramentos eran por alguien mayor, ¿verdad? O sea, aludía a alguien mayor. Entonces aquí dice esta versión: los hice jurar por Dios diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, tampoco tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para ustedes. No sé si usted observa aquí la misericordia. Yo sí la veo, hermano. Porque Nehemías, si bien les dio su buena golpiza y arrancada de pelos, les está invitando a comprometerse con Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Si bien les está hablando, pero tremendo y duro, fuerte, golpes, y bueno, todo esto que vaya, tremendo, los está llevando a comprometerse con Dios. Ahí está el acto de misericordia, hermano. Nehemías no los da por perdidos. Él quiere que vuelvan y sean fieles a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso, hermano? Hermano, y es que Dios es clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Nehemías sabe esto, hermano, por eso está clamando a este pueblo: ¡ey, acomódense! Y lo hace de una manera que ni para dónde hacerse, hermano. Sí, acción número 3, vamos adelante. Le recuerda la historia de Salomón. Le recuerda la historia de Salomón, acción 3, le recuerda al rey Salomón. Ahí en el verso 26, mire, escucha: no pecó por esto Salomón, rey de Israel. Dice bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado por su Dios, y Dios le había dado puesto de rey por todo Israel. Aún a él, dice, le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Se da cuenta? Mira, Nehemías le dice: miren, acuérdense del rey Salomón. Salomón era su héroe, el gran rey sabio, que no hubo otro rey más sabio como él en la historia. Y le dice: mire, pues ni él se escapó. Ahí usted puede tomar nota de este texto, no alcanzo a leerlo ya, pero ahí habla, hermano, las mujeres corrompieron a este hombre. Dice 700 esposas, sí, ¿verdad? 700 esposas, 300 concubinas. Este hombre no tenía vergüenza, ¿verdad? 1000 mujeres, imagínese. Y la mayoría de ellas paganas. Tú puedes ver en este pasaje en 1 Reyes 11 cómo esas mujeres desviaron su corazón, hermano. Entonces, sí era cosa seria esto. Usted puede ver, hermano, el mismo Salomón, el rey más sabio que había existido, el escogido, el amado de Dios, ni él pudo escapar de una caída tan cruel por casarse con mujeres paganas. Mis hermanos, hoy en día tenemos evidencia histórica, bíblica también, de lo catastrófico que es esto. Por más buenas intenciones que tengamos, tanto tú como la otra persona, no puede funcionar, hermano. Acción inmediata 4. Usted lo sabe bien, hermano, y veamos, mire, hay más, un par más, vamos a terminar ya. En la acción 4, verso 27, en el verso 27, yo lo escribí así: Nehemías les resalta el mal tan grande que han hecho en contra de Dios. Acción inmediata, Nehemías les hace ver, si quiere ponerlo así, el mal tan grande que han hecho contra Dios. Les hace ver el mal tan grande que han hecho en contra de Dios. Mire, voy a leer algunas versiones. Reina Valera 60. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande que de prevaricar contra nuestro Dios, tomando a mujeres extranjeras? Escuche Biblia de las Américas. Y se debe oír de vosotros que habéis cometido todo este gran mal, obrando infielmente contra nuestro Dios, casándoos con mujeres extranjeras. Nueva traducción viviente.
¿cómo pudieron siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Una última, traducción lenguaje actual. Por eso nosotros no vamos a permitir que se cometa este grave pecado contra Dios. No traicionaremos a Dios casándonos con mujeres extranjeras. Se da cuenta como que es un texto difícil de traducir, ¿verdad? Sin embargo, en cada una de las diferentes versiones resalta algo. Lo que están haciendo es algo horrible delante de Dios. Punto, ¿verdad? Esta conducta era intolerable. Las personas en estas relaciones prohibidas no podían considerarse o escucharse, ¿verdad?, en decisiones. Sus contribuciones, imagínate uno que se había casado con un pagano, tenerlo en el liderazgo, imagínate qué iba a traer a la mesa. Pues lo que estaba agarrando de allá. ¿Ah? Es serio, hermano, y es fuerte, pero es verdad, hermano. No puede haber comunión, la Escritura lo deja claro, ¿sí? En otras palabras, estas personas no eran dignas representantes del pueblo de Dios. Por tanto, era imperante una acción inmediata para cortar con este problema de raíz. La última acción, acción 5, separación, verso 28. Última acción, separación, versículo 28. Hubo alguien que sí tuvieron que sacar de ahí. El nieto de Eliasib, ¿verdad? Si lo ven en el verso 28, ¿qué dice al final? Lo ahuyenté de mí, al nieto de Eliasib. Lo eché de mi lado, dice una versión. Lo obligué a salir y a huir, dice otra versión. Hermanos, tener personas infieles en el liderazgo representa la ruina para todo un pueblo. Sí, hermanos. Aunque no oiga amenes, pero sí, hermanos, es peligroso eso. Una iglesia, hermano, cuyos líderes son líderes infieles, hermano, esa iglesia está destinada a destrucción, ¿sí? A problemas serios. Por eso tenemos que cuidar mucho el liderazgo en la iglesia, hermano, ¿sí? Un líder infiel, hermano, tiene el potencial de condenar a la destrucción a todo un pueblo o a toda una generación. Lo ves en la misma Biblia y en la historia. Líderes infieles que cargaron con pueblos enteros, naciones enteras, por su infidelidad, hermano. Qué triste. Por eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado. ¿Qué para nosotros aquí, hermano? Esto está fuerte, ¿verdad? Pues estas acciones nos enseñan mucho, por un lado, el corazón de un hombre que quiere honrar a Dios, Nehemías. Un corazón celoso, firme, pero a la vez vimos misericordioso también, hermano. Llevando a este pueblo que se comprometa otra vez con Dios. Y es que Nehemías ha aprendido del mejor de su Padre, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, hermano. Además, miren, estas acciones fuertes, intensas, nos dan un excelente ejemplo a seguir a la hora de tomar acción en cuanto a esas conductas o relaciones pecaminosas con las que debemos cortar, hermano. ¿Te das cuenta que, no te vas a agarrar jalando pelos, cortando barbas? No, hermano. Pero nos hablan de la seriedad con la que hay que tomarse las cosas, ¿verdad? Y que hay que ser tajantes. Eso no se puede permitir más. Punto. Listo. ¿Sí? Además, también, mire, nos proveen una poderosa enseñanza. Escucha esto. Nos proveen una poderosa enseñanza cómo ejercer disciplina bíblica. Gera Gálvez, la disciplina bíblica incluye vara, pero también consejo, ¿sí? Aquí Nehemías usó la vara. Vaya que decía un hermano que no sabía hablar español bien, decía barra. Está más cruel, ¿verdad? Imagínense. Una barra está más pesada, pero bueno, usó la vara, ¿verdad? Literalmente, pero aparte hubo consejo, ¿verdad? Los llevó a Dios, los llevó a comprometerse con Dios. Mi hermano, esto es un consejo para ti, padre, para ti, líder, que disciplinamos. Siempre, hermano, lleva
tu Biblia, lleva la palabra de Dios en los consejos que des a tu hijo. Si bien ese día va a tocar vara, hermano, quizá es algo que ya has dicho varias veces y no ha entendido y necesita la vara, bueno, vas a usar la vara. Está bíblico y es parte de tu responsabilidad. Pero usa la palabra de Dios, ¿sí? Y hazlo tranquilo, ¿sí? No lo hagas enojado, porque enojados, hermanos, podemos hacer cosas que no, ¿sí? Así que hay que tomar tiempo para calmarnos, orar, pedir Dios nos dirija, ¿verdad? Porque enojados hablamos lo que no debemos y hacemos lo que no debemos. Y ahí sí puedes lastimar horrible a tus hijos. Así que cuidemos, hermano. Y si lo ha hecho, hoy en la mañana orábamos, que Dios nos perdone por eso, ¿sí? Entonces, pero sí, hermano, ahí tenemos consejos, ¿sí? Hay que usar la vara, sí. Pero hay que ir siempre con la palabra de Dios para aconsejar bíblicamente, llevarlos a Dios, hermano. Esto a mí me enseña hermoso. Los llevó a Dios, hermano, ¿sí? No nomás los dejó todos golpeados y ya váyanse, no. Los llevó a comprometerse con Dios. Eso es hermoso. ¿A poco no, hermano? Sí lo ve lo lindo de esto. La disciplina, dice la Escritura, al principio no es motivo de fiesta o de deleite, ¿verdad? Pero hay fruto de justicia, dice la Escritura. ¿Qué acciones debemos tomar hoy, hermano? ¿Cómo está nuestra firmeza en la disciplina, hermanos? Voy a terminar, hermano. Concluyo con una reflexión. Hice una adaptación de una conclusión del hermano Swindoll ante este gran problema. Escucha, hermano. A ti y a mí Dios nos dice con respecto a un asunto relacionado con la vida doméstica, o en otras palabras, con respecto a relaciones hacia afuera. Dios nos dice esta tarde, esto es malo, haz lo que debas tener, lo que tengas que hacer ya. La vida personal de usted, escucha esto, hermano, lo dije la semana pasada en otras palabras, pero esto es, la vida personal de usted y de mí, hermano, son tan importantes para Dios que Dios anhela que tú y yo le demos el control de nuestras vidas. Si usted y yo descuidamos, somos descuidados, escucha, si nos descuidamos, si permitimos estas cosas en nuestra vida, estaremos dejando que Tobías entre y traiga toda su basura, como lo vimos en la historia, ¿verdad? Un hombre egoísta, un hombre ventajoso y bueno, usted sabe todo. Hermano, si usted y yo permitimos, hermano, que estas cosas entren a nuestra vida, Tobías y Sanbalat, ¿verdad? Lenguaje figurado, se meterán hasta nuestra cocina. Se casarán con nuestros hijos, con nuestras hijas y terminarán desviando nuestros corazones de Dios, hermano. Por eso es tan serio esto. Recordando la semana pasada, hermano, sobre el día del Señor, todos esas cosas que Dios nos ha estado hablando estos días, hermano, sobre el descanso que Dios quiere darte a ti y a mí, porque es descanso, ¿verdad? En su presencia y aparte físico también. Todo eso, hermano, si tú y yo somos infieles a esto que Dios nos dice el día de hoy, hermano, en lugar de tener el descanso de Dios para nuestras vidas, ¿sabes qué va a venir a ti y a mí? Va a venir más preocupación, más afán, y estaremos metiendo el mundo a nuestras vidas, nuestras familias, y tarde o temprano, hermano, las cosas se arruinan, ¿sí? No puede ir bien, hermano. Una por una, si tú y yo permitimos que estas cosas entren, afectarán toda nuestra vida, afectarán tu familia, mi familia, hermano. Por lo tanto, hermano, esta tarde estaremos dispuestos a comprometernos seriamente con Dios y tomar estas acciones inmediatas para cortar con estos problemas de raíz, hermano. Recordemos que lo que Dios nos da en su palabra es para que vivamos para su gloria, para sus propósitos. Y sabes que también me encanta esto de nuestro Dios, hermano, para nuestro bien. Lo que Dios nos da en su palabra es para nuestro bien, hermano. Aunque a veces nos da con vara fuerte, pero nos ama, hermano. Gloria a Dios, hermano. El mundo no te va a tratar así. Es ventajoso y te va a exprimir hasta que más no pueda. Pero Dios te ama, hermano. Dios nos ama y nos llama a que volvamos a Él, hermano. ¿Qué decidiremos hoy? Yo te invito que esta tarde vengamos al trono de gracia,
porque nuestro Dios es clemente y misericordioso. Todos, hermanos, si somos muy honestos, muy sinceros, todos hemos jugado con Sanbalat o Tobías en nuestra vida, de diferente manera, o hemos relacionadonos al permitir ciertas cosas. Seamos sinceros, hermano. En la mañana yo oraba con un chico y orábamos uno por otro, y él decía: hermano, ayúdeme a orar porque batallo mucho con el celular. Oré por él, ¿verdad? Y luego me dice que quería que orara por mí. Dije: pues ora por lo mismo, yo también. Batallamos mucho, ¿verdad?, con estas distracciones. Ora por mí, yo también ocupo tu oración, ¿verdad? ¿Sí? Hermano, todos tenemos luchas y necesitamos del Señor, amén. Así que hoy Dios nos llama, volvamos a Él, al compromiso. Oremos, cierre sus ojitos ahí donde está, sea sincero con Dios y exprese su corazón, hermano. Yo sé que hay palabra fuerte cada vez y es porque Dios nos ama, ¿sí? Note el amor tan grande de Dios para usted y mí. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque es tu palabra y la aceptamos como lo que es, tu palabra. Y hoy pedimos en esta tarde, Señor, revélanos. Revélanos, Señor, esas cosas que son problemas serios en nosotros, que quizá por nuestro descuido ya no los consideramos como problema. Hoy, Señor, venimos al trono de gracia agradecidos primeramente porque tú has hablado, Señor, de una manera directa. Esto no deja lugar a duda, es tu palabra y es clara. Hoy pedimos, Señor, revela, Señor, aún aquello oculto. Hoy clamamos a ti, oh Dios, revela eso oculto que necesita ser removido de manera definitiva. Hermano, yo le invito a que conforme el Señor le vaya revelando eso, admita que es pecador, que ha pecado, que ha hecho lo malo en contra del Señor. Reconozca que necesita el perdón de Dios y pídale perdón. Siguiente, crea que Jesús pagó por eso. Por eso también, hermano. Así que no hay condenación para los que están en Cristo. Si alguno comete pecado, dice la Escritura, abogado tiene para con el Padre. Así que, hermano, aquí no estamos hoy para condenarle, ni Dios lo está hoy para condenarnos. Hoy está llamándonos a comprometernos, a estar a cuentas. Así que si algo viene a su mente que dijo, hizo o está permitiendo, hermano, dígale al Señor: sí, Señor, soy pecador, eso está mal, te pido perdón, límpiame. Y hoy creo que Jesucristo murió por mis pecados, que su sangre me limpia de pecado y de maldad. Y dígale: y creo que Jesucristo vive y que está a la diestra del Padre. Y hoy te digo, Jesús, dígale: Jesús, sé mi Señor. De ahora en adelante, sé tú el único. No me mezclaré con ni Tobías, ni Sanbalat, ni quien venga. Tú serás mi Señor y a ti te debo mi lealtad. Jesucristo, sé mi Señor, único y suficiente. Te daré gloria, te daré alabanza. Señor, gracias, Señor, porque hoy escuchas a tu pueblo. Hoy escuchas a cada uno de nosotros. Nos presentamos ante ti reconociendo te necesitamos. Hoy te pedimos perdón, Dios, por habernos relacionado con estas personalidades pecaminosas, cosas, acciones, relaciones. Señor, perdónanos, Dios. Hoy reconocemos nuestro pecado y te pedimos perdón. Y creemos que Jesucristo fue a la cruz por eso, para pagarnos, para pagar delante de ti esa deuda tan grande. Hoy creemos que esa sangre preciosa nos limpia, nos purifica. Y gracias porque tu Espíritu está hoy en nosotros y nos está diciendo qué y cómo hacer. Hoy, Señor, oramos y creemos. Y pedimos, Jesús, sé tú quien gobierne de ahora en adelante nuestras vidas. Y te daremos gloria. Nos comprometemos a vivir para tu gloria y hacer las cosas que te honren, hacer las cosas que, Señor, alegren tu corazón, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, aunque fuerte, pero demuestran que nos aman, que nos amas. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.